of my spiritual master Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj and Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavas and presented all of my respectful guests. Antes que nada ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de mi Guru Padma, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Sattva Sri Sriman, Bhakti Vedanta Srila Paman Goswami Maharaj. De la misma forma y simultáneamente ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Sattva Sri Sriman, Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultáneamente ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Sattva Sri Sriman, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, así como de todo nuestro Guru Varga, así como de todos los devotos y devotas aquí presentes. So continue, we also discuss Sri Bhajan Rahasya compiled by Srila Bhaktivinoda Thakur. Así que vamos a continuar con la explicación del Sri Bhajan Rahasya, el libro compuesto por Srila Bhaktivinoda Thakur. So first jam sadhan we also discuss, that is called Nishanta Bhajan Shraddha. Entonces el día de ayer hablamos de Nishanta Bhajan Shraddha. And Nishanta means that is called end of night. That is called Nishanta. Nishanta significa el fin de la noche. Or another is Shraddha. Shraddha means faith. Y también hablamos de Shraddha, que significa fe. And Bhakti is, if you practice Bhakti, need first Shraddha. Si tú vas a practicar Bhakti, primero necesitas tener el Shraddha. Shraddhavan Jan Han Bhakti Adhikari. Who has faith, instruction of Guru Vakya, instruction of Shastra, he is qualified to practice the devotional service to Krishna. Aquel que tiene fe en la instrucción del Guru, Guru Vakya, y aquel que tiene fe en la instrucción de la Shastra es cualificado para poder practicar el Bhakti. So, in the preface slok of Bhajan Rahasya, Srila Bhaktivinoda Thakur, first he glorified about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Así que en el shloka anterior, Srila Bhaktivinoda Thakur primero glorifica a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because Chaitanya Mahaprabhu is called the embodiment of Prema, Prema Avatar. Porque Sri Chaitanya Mahaprabhu es llamado la glorificación del Prema, Prema Avatar. And Prema Purushottam, Chaitanya Mahaprabhu. Él es llamado Prem Purushottam. And Krishna is called Lila Purushottam. Y Krishna es llamado Lila Purushottam. Ramchandra is called Marjada Purushottam. Y Ramachandra es llamado Maryada Purushottam. Chaitanya Mahaprabhu, he is actually called the embodiment of magnanimous and munificent. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu de hecho es llamado la corporificación de la magnanimidad y magnificencia. Especially in this Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu has come and without discrimination, he distributed the highest Golok Premadhan. Especialmente en este Kali Yuga, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha venido y sin ninguna discriminación ha distribuido el Prem de Goloka Vrindavan. Chaitanya Mahaprabhu, he distributes the Prem of Srimati, sprinkle mood of Srimati Radhika. Así que Sri Chaitanya Mahaprabhu ha distribuido las chispas del humor de Srimati Radhika. Anarvita charing chirat karuna avatirna kalu samarpayate unnata ujjala samsa bhakti sriyam hari purata sundara duti kadamba sandirpita sada hidaya kandari spuratubha shashinandana.
Sachinandan Gaur Hari and indiscriminately distribute this highest prem to all the living entities. Así que Sri Chaitanya Mahaprabhu, sin discriminación alguna, ha distribuido este prem a todas las entidades vivientes. But who is Chaitanya Mahaprabhu? He is not different from Krishna. Pero ¿quién es Sri Chaitanya Mahaprabhu? Él no es diferente de Krishna. Krishna varnang tisa krishnang sangupangastra parshadam jaggai sankirtana prai bhajami kali pavanam nijatte gauriyana jagati pratigraham Prabhu Vimano Hare Krishna Tanganana Vidhinam Kirtanan Bhu Iti Praya Siksang Charanam Buddha Madhupe Prati Disatam Sati Sunang Kingme Nayana Sarasing Jasasi Padam. Bhaktivinoda Thakur quoted this verse. Srila Bhaktivinoda Thakur citó este verso. Same Krishna. Just he took Srimati Radhika's complexion, face complexion. Es el mismo Krishna quien ha tomado la complexión de Srimati Radhika. So Krishna Varnam Tisa Akrishna. Krishna Varnadhyam Radhati iti Krishna. That means same Krishna. He is now chanting his own sweet names, Krishna now. En este verso se afirma que Krishna está ahora él mismo cantando sus dulces santos nombres. But now he is Tisa Akrishna. Tisa means his complexion. Akrishna means not blackish. That is called golden complexion. Pero ahora es Tisa a Krishna. Esto significa que Tisa es complexión. Y a Krishna significa que ahora no es negruzco, sino que tiene una complexión dorada. And Sangopango. And Sangopango Astra Parshadam, and he has come with his internal associates Parikar. Y Sangopanga Astra Parshadam significa que él ha descendido con todos sus asociados. His own Anga. Anga means limbs of body. That is called Nityananda and Advaita Acharya. Con sus propios Anga. Anga significa con sus miembros. Esto quiere decir que él ha descendido con Nityananda y con Sri Advaita Acharya. And Upanga, that is sap limbs, that is called Srivas Adi Bhakt Suddha Bhakta. Entonces, Upanga significa que también ha venido con Srivas y con su Upanga, Suddha Bhakta. Parshad, his associates, there is Sarupa Damodar, Raya Ramananda, Gadadhar Pandit, and Rupa Goswami, 6 Goswamis. Y entonces Parshad significa que él ha descendido también con sus seguidores, con los 6 Goswamis como Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami. And his weapon, and he holds weapon, astra. Y él sostiene un arma, un ashtra. That is called Harinam Astra. Esta arma se llama Harinam Ashtra. Harinamastra. The astra of Harinam. And he destroyed all the avidya, unwanted things from the heart of the living entities. Harinam Astra. Esto significa que su mayor arma es el Harinam. Y con esta arma él está destruyendo avidya, toda la ignorancia del corazón de las entidades vivientes. You understand astra or not? Astra means astra? weapon. And with the weapon you can cut everything. Astra significa arma. Con un arma tú puedes cortar todo. And in the same way, Chaitanya Mahaprabhu, he holds Harinam Astra and weapons of Harinam. De la misma forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu sostiene el Harinam Astra, el arma del santo nombre. And destroys all the anarthas, unwanted things from the heart of the living entities. Y destruye todo tipo de anartas o cosas indeseables del corazón de las entidades vivientes. And simultaneously he is giving highest prem, Braja prem, Gopi prem. Y simultáneamente le está dando el más elevado prem, el Braja prem, el Gopi prem. And in this Sachinandan Gaur Hari, he distributes the Braja prem to everybody. De esta forma, Sachinandana Gaura Hari distribuyó el prem a todo el mundo. And maybe your question will come. Why Bhaktivinoda Thakur first he glorified Sachinandan Gaur Hari? Why not Krishna?
Y tal vez ustedes tengan la duda de por qué Srila Bhaktivinoda Thakur primero glorifica a Sri Chaitanya Mahaprabhu y no a Krishna. Because in this Kali Yuga, our worshipful deity is dedicated Chaitanya Mahaprabhu. Porque en este Kali Yuga nuestra deidad adorable es Sri Chaitanya Mahaprabhu. Understand? Srimad Bhagavatam, 11th canto, the conversation between 9 rishis and Nimi Maharaj. Entonces, ¿entienden esto? En el Srimad Bhagavatam se afirma en el 11º canto entre la conversación de los 9 rishis y Nimi Maharaj. And Nimi Maharaj, he asked to 9 rishis, among the 9 rishis, one rishi, who is the worshipful deities in this Kali Yuga? Entonces, Nimi Maharaj en el 11º canto del Srimad Bhagavatam les pregunta a los 9 rishis, les pregunta quién es la deidad adorable en Kali Yuga. You understand? That time, one rishi, he told, en ese momento un rishi dijo, Krishna varnang tisa Krishna sangha pangasta parshadam jaggai sankirtana pradi jajantihi sumedhasa. In this Kali Yuga, our worshipful devil, that is called and Sachinandana Gaurhari. Dijo, en este Kali Yuga nuestra deidad más adorable es Sachinandana Gaurhari. And Harinam Sankirtan Mahamantra. In this Mahamantra, we worship to him. Y con este Harinam Mahamantra, nosotros lo adoramos. And so now coming this, and especially without taking shelter, lotus feet of Sachinandana Gaur Hari, any method, you cannot attain the lotus feet of Krishna. Y sin tomar refugio en Sachinandana Gaura Hari, bajo ningún método puedes llegar a los pies del loto de Krishna. Aradhito navanam vrindavana evade, naradhito navanam vrindavana eva dure, aradhito dijasuta prajanagaraste, naradhito dijasuta nataveha Krishna. And Prabodhananda Saraswati Pad, he composed this verse. Entonces Prabodhananda Saraswati Pad, él compuso este verso. Aradhito navavanam. If you worship, navavanam means Navadivdham. Aradhito navam. Esto significa que tú tienes que adorar a Navadivdham. Then very easy to attain Vrindavan Dham. Y entonces de esa forma te va a ser más fácil alcanzar Vrindavan Dham. So saying Aradhito navavanam Vrindavanasti. Naradhito navavanam. If you not worship Navadivdham, any method you cannot attain Vrindavan Dham. Así que en este verso se afirma que si no adoras a Navadivdham, bajo ningún método podrás alcanzar a Vrindavan Dham. Aradhito dijasuta Brajanagaraste. If you worship Sachinandana Gaur Hari, very easy to attain Krishna, who is the beloved of the gopis. Pero si tú adoras a Sachinandana Gaura Hari, te va a ser más fácil poder alcanzar a Krishna, quien es el amado de las gopis. Naradhito dijasuta. If you not worship Sachinandana Gaur Hari, any method you cannot attain Krishna. Pero si no adoras a Sachinandana Gaura Hari, bajo ningún método podrás alcanzar a Krishna. That means conclusion about this verse, the sadhaka first takes shelter, lotus feet of Navadvip Dham, and Navadvip Chandra, Sachinandan Gaura Hari. Así que la conclusión de este verso es que primero debes refugiarte en Navadvip Dham y en Navadvip Chandra, quien es Sachinandana Gaura Hari. If you deeply and attachment with Sachinandana Gaur Hari, Gaur Sundar, automatically Radha Prem will manifest in your heart. Si tú tienes un apego profundo por Sachinandana Gaura Hari, Gaura Sundar, automáticamente el Radha Prem se va a manifestar en tu corazón. Jatha jatha Gaura Padara Binde, Binded Bhuvat Krita Punna Punja, Tatha Tatha Sarpi, Hridi Akasmat, Radha Padambujo, Sudhamburasi. And Jatha Jatha Gaura Padaravind. If you surrender to Sachinandana Gaur Hari, automatically Radha Prem will manifest in your heart. Yata Yata Gaura Paramamita. Esto significa que si adoras los pies de Sachinandana Gaura Hari, automáticamente el Prem de Srimati Radhika se manifestará en tu corazón. So, sadhak first absorbed with
Sachinandana Gaura Hari. Así que primero el sadhak se tiene que absorber en Sachinandana Gaura Hari. Chaitanya Charitamrita and Krishnadas Kaviraj Goswami explain. En el Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explica. Krishna Nam Kare Aparadhir Vichar Nam Kuloile Aparadhir Nahai Vikar Gaur Nityanandir Nahi Koi Sab Vichar Nam Loile Prem Den Bahe Osrudhar. Bolo Sachinandana Gaur Hari Ki. If you chant holy names, you must consider 10 offenses of Nam Aparad Vichar. Si tú cantas los santos nombres, debes considerar las 10 ofensas al santo nombre. If you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. You have to consider 10 offenses of holy name, Nam Aparad Vichar. Así que si cantas este santo nombre, tienes que considerar 10 ofensas al santo nombre, Nam Aparad Vichar. If you have Nam Aparad, then Krishna Prem will not manifest in your heart. Si tú cometes Nam Aparad, entonces el Krishna Prem no se va a manifestar en tu corazón. Understand? But Gaur Nityanandir Nahi Esava Vichar. There are no any concept, nothing. Pero Gaura y Nityananda, ellos no tienen ninguna consideración. Just simply you chant Gaura Gaura. Tú simplemente canta Gaura Gaura. Automatically Krishna Prem will manifest in your heart. Y automáticamente el Prem se manifestará en tu corazón. Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Laha Gaurangero Namre. Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Laha Gaurangero Namre. Are Jena Gaura Bhaje, se hai amar pran re. Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Laha Gaurangero Namre. Nityananda Prabhu, very humble. He is saying, oh my brother, oh my sister, just chant Gauranam. Así que Nityananda Prabhu está diciendo de una forma muy humilde, oh hermano, oh hermana, canta solo el Gauranam. On one who chants Gauranam, he is my heart and soul. Y aquel que canta el Gauranam se convierte en mi vida y en mi alma. So, Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Laha Gaurangera Namre, Jejana Gaura Bhaje, Seha Amar Pran. Nityananda Prabhu, very pleased with you. Así de esa forma Nityananda Prabhu se va a complacer contigo. If you chant Gaura Gaura, Gaura Gaura, Gaura Gaura, Gaura Gaura, Rakshamam, Gaura Gaura, Gaura Gaura, Gaura Gaura, Rakshamam, Gaura Gaura, Gaura Gaura, Gaura Gaura, Rakshamam, Gaura Gaura, Gaura Gaura, Gaura Gaura, Pahimam, Gaura Gaura, Gaura Gaura, Gaura Gaura, Pahimam, Gaura Gaura, Gaura Gaura, Gaura Gaura, Rakshamam. Gaura Nam. Hey Gaura, you protect me. Así que canta el Gauranam y di, oh Gaura, por favor. Gaura Gaura Rakshama. Gaura Gaura Pahimam. And if you chant Gauranam, Nityananda Prabhu, he will be very pleased. Así que si tú cantas este Gauranam, Nityananda Prabhu va a estar muy complacido. Then Nityananda will give prem to you. Y entonces Nityananda te va a dar premio a ti. Because Gaura Sundar is the treasure of the heart of Nityananda Prabhu. ¿Por qué? Porque Gaura Sundar es el tesoro que hay en el corazón de Nityananda Prabhu. Nitayir Premadhana. Gaura Sundara. Entonces Nitai Premadhana, Gaura Sundara. Understand? Gaura Sundar is the treasure heart of Nityananda Prabhu. ¿Entienden esto? Gaura Sundar es el tesoro del corazón de Nityananda Prabhu. Or one who chant Gauranam, Nityananda very pleased. Pero aquel que canta el Gauranam, Nityananda Prabhu va a estar muy complacido con él. Manre kahana Gaura Katha, Amar Gaurero Nam, Amiyar Dham, Kiriti Murati Data, Manre kahana Gaura Katha. Play harmonium. You play mridangam. Manre kahana Gaura Katha, Manre
कहना गौर कथा আমার গৌরের নাম আমি আরাধান প্রীতি মূরতি দাতা আমার গৌরের নাম আমি আরাধান প্রীতি মূরতি দাতা আর শয়নে গৌর সপনে গৌর শয়নে গৌর সপনে গৌর গৌর নয়নের তারা গৌর নয়নের তারা ও জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা Narahari Das, he sang this song. Man re kahana gaura katha. Always you ask your mind. Haridas canta esta canción. Re man, mind, always you chant gaura naam. Gaura katha, not other katha. Siempre diga tu mente, canta el gaura katha, no otro tipo de katha. Gaura Hari, name is very sweet, Gaura. El nombre de Gaura Hari es muy dulce. Gora, his name is called Gora. Go means Govinda. Ra means Radha. The combined form of Govinda and Radha, that is called Gora. El Señor se llama Gaura porque Go significa Govinda, Ra significa Radha y él es la forma combinada de Govinda y Radha. Understand? Who is Gaura? Govinda and Radha combined form. ¿Quién es Gaura? La forma combinada de Govinda y de Radha. Very nice speech. And especially Srimati Radhika. And Antar Krishna, Bahir Gaura. Antar, inside Krishna. Or outside Gaura. Gaura, who is Gaura? Radhika. Or inside Krishna. Antar significa que por dentro es Krishna y por fuera es Srimati Radhika. Así que ¿quién es? Krishna por dentro y por fuera Srimati Radhika. So, manre kahana Gaura katha. Gaurir Naam. The sweet name of Gaura, this is called sweet nectar of ocean. Así que el dulce nombre de Gaura es comparado con el dulce néctar. Gaurir Naam, Ami Aradham. Piriti Murati Data. Gaura Naam, always sweet. And chant Gaura, 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 Gaura. Very simple. El Gaura Naam es muy dulce y siempre canta Gaura, Gaura, Gaura de forma muy simple. So saying, Sayane Gaura, Sapane Gaura. In my sleep, when I wake up, always chanting what names? Gaura Naam. Así que aquí se afirma que incluso en tu sueño y cuando despiertas siempre canta el Gaura Naam. Gaura Naam is as like my necklace, El Gaura Naam es como mi collar. Necklace, what you put on your neck. In the same, Gaura Naam is as like my necklace. Aquí se dice que el Gaura Naam es como mi collar porque siempre lo tengo puesto. Even when I will give up my body, chant Gaura Naam. Incluso cuando abandone mi cuerpo debo cantar el Gaura Naam. Gaura Baliya Jauka Jivana. Kichu na chahibo. I don't want other than this, only Gaura Naam. When I will give up my body. Así que en este verso se afirma que no quiero cantar otra cosa más que el Gaura Naam en el momento que abandone mi cuerpo. This is called Gaura Nishtha. Gaura Nishtha means steadiness of a Gaura. Esto se llama Gaura Nishtha, estar fijo en el Gaura Naam. In the same way your Nishtha steadiness is Gaura Dham. Así, de la misma forma, tu fijación debe ser por el Gaura Naam. Woman, O mind, only come where in Gaura Dham. Así que siempre le debes decir a tu mente, oh mente, siempre ven al Gaura Dham. Kabe Gaura Bane Suradhani Tate Haradhe Ha Krishna Bole. Kabe Gaura Bane Suradhani Tate Haradhe Ha Krishna Bole. Hare Kandiya Bedabo Deha Sukha Chari Kandiya Bedabo Deha Sukha Chari Nana Lata Toru Tale Nana Lata Toru Tale
कबे गौरवने सुरधनी तटे राधे हा कृष्ण बोले कबे गौरवने सुरधनी तटे राधे हा कृष्ण बोले अरे कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी नाना लता तोरु तले नाना लता तोरु तले पुलिने गड़ागड़ी देव करी कृष्ण कोलाहल पुलिने गड़ागड़ी देव करी कृष्ण कोलाहल भक्ति विनोद ठाकुर कबे गौरवने when I will go Navadvip Dham, Gauravan, Navadvip Dham. Así que si la Bhaktivinoda Thakur dice en esta canción, Kavi Gauravane, ¿cuándo voy a ir a Navadvip Dham? There are many names of Navadvip Dham, Gauravan. Hay muchos nombres de Navadvip Dham, Gauravana. Radha Dham. Navadvip Dham name is called also Radha Dham. Navadvip Dham, Radha Dham. Navadvip Dham también es llamado Radha Dham. You want to go Radha Dham? ¿Quieren ir a Radha Dham? Here, Navadvip Dham. Navadvip Dham. Kave Gauravane Suradhani Tate on the bank of the Ganges. Entonces aquí se dice que a la orilla del Ganges. I am rolling down, rolling. Y ahí rodar. And whole my body smeared with the dust of Navadvip. Y que todo mi cuerpo se impregne del polvo de Navadvip Dham. So saying, Kave Gauravane Suradhani Tate Haradhe ha Krishna bole. Kandiya bedabo deho sukha chari nana lata toru tole. Puline gada gori diva kori Krishna kola holo. So now just coming in this way, Sajid. First we take shelter, lotus feet of Shachinandan Gaurhari Gaura Shandar and his abode, Dham, Gaura Dham. Así que lo que les estoy intentando decir, regresando a nuestro tema, es que se refugien en Gaura Sundar para poder ir al Gaura Dham. And always speak about Gaura Katha. Y siempre hablen Gaura Katha. Actually, Gaura Katha means is what? Don't went from Radha Krishna Katha. Así que hablar Gaura Katha de hecho no es diferente de hablar Radha Krishna Katha. You understand? Gaura Katha means Radha Krishna Katha, Gaura Katha. ¿Entienden? Gaura Katha significa Radha Krishna Katha. Just I tell it to you. Sachinandan Gaurhari is small baby. Baby Krishna. Solamente les voy a decir algo. Baby Gaura, Nimai. Sachinandana Gaura Hari era un bebé pequeño como el bebé Krishna y su nombre era Nimai. Nimai. Because he was born under the Nim tree. Su nombre era Nimai, porque nació debajo de un árbol de Nim. Understand? For this regard, his name is called also Nimai. Por este motivo su nombre es Nimai. Even Nim tree, have you seen or not? ¿Han visto los árboles de Nim? Very bitter, bitter leaves. Son como amargos, las hojas son amargas. Sakini dakini bhage sachi naam rakhila Nimai. For the fear of which ghost, and then Mother Sachi Devi gave his name Nimai. Debido a que Sachi Devi tenía temor a los fantasmas, fue que dio a luz debajo del árbol de Nim y le puso su hijo Nimai. Understand? In front of your house, if the Nim trees, the ghost which never will come. ¿Por qué? Porque si fuera de tu casa tienes árboles de Nim, los fantasmas nunca se van a acercar. Understand? So now come in this way. Nimai, very small Nimai, baby Nimai. Así que bueno, regresando al punto, Nimai era un bebé pequeño. Mother Sachi Devi, she nourishment her baby Nimai. Y madre Sachi Devi nutría a su hijo Nimai. And Nimai also little bit grew up and start to walk. Y Nimai después comenzó a crecer y comenzó a caminar. Lokavattu lila kaivalam.
He is Bhagavan. Vedopatipadya Vishai, saying Bhagavan Krishna. And now he is doing this lila, small baby, now he is walking. Aquí en este verso se afirma que ahora él está haciendo su lila caminando. And speaking sweet words also. Y también hablaba palabras dulces. Once, early in the morning, En una ocasión, temprano por la mañana, Nimai, he waked up and also pulled the cloth sari of Ma Sachi Devi. Nimai se levantó muy temprano y jaló del sari de su madre Sachidevi. Then Nimai, he asked to Mother Sachi Devi, Ma, I am very hungry, give some butter. Y entonces Nimai le dijo a su madre Sachidevi, mamá, quiero un poco de mantequilla. Mother Sachi Devi, she told, no, butter not my house now. Y le dijo, madre Sachi, no, aquí en la casa no hay mantequilla. When sun rises, sun will rise, then I will bring butter from the house of milkman. Le dijo, pero cuando salga el sol, voy a ir a traerte mantequilla a la casa del lechero. But Nimai is saying, no, very stubborn, baby stubborn. Pero Nimai no, Nimai era muy insistente. He says, no ma, mother, just I want to eat butter. Y le dijo, no mamá, lo que yo quiero es comer mantequilla. I cannot tolerate my hunger. No puedo tolerar esta hambre. The mother said, okay, take another things. Y entonces madre Sachi le dijo, ok, toma otras cosas. You take sandesh, one kind of sweet in Bengal. Le dijo, come un sandesh, que es un dulce muy rico en Bengal. Other sweet you can take. Y le dijo, puedes comer otros dulces. But Nimai, baby Nimai, is very stubborn, his own words. Pero Nimai era muy insistente con sus propias palabras. Nimai says, no ma, mother, I want only butter, makhan. Y Nimai le dijo, no madre, yo quiero solamente mantequilla, macan. Now baby also crying, small baby, and crying and rolling on the ground. Y ahora el bebé comenzó a llorar y empezó a rodar en el piso. Their mother Sachi Devi is thinking what to do now. Y ahora madre Sachi dijo, ¿qué voy a hacer ahora? They said to her, if your baby crying and rolling on the ground, you cannot survive yourself. Entonces, esto es cierto, cuando tu bebé llora y hace berrinche, ¿tú puedes sobrevivir o no? This is true. ¿Es cierto o no? In this, Mother Sachi Devi pacified to Nimai, keep patient. Y de esta forma, madre Sachi pacificó a Nimai y le dijo, sé paciente. I will give you butter, Nani. Y le dijo, te voy a dar mantequilla. Wait. Just sun rise, then I bring butter from the house of milkman. Y le dijo, por favor espera, cuando el sol salga, voy a traerte mantequilla de la casa del lechero. But Nimai saying, no, ma, just now, in this moment. Pero Nimai le dijo, no mamá, ahora mismo, en este momento. And crying and rolling on the ground. Y lloraba y se revolcaba en el suelo. And holding the sari of Mother Sachi Devi. Y jalaba el sari de madre Sachi Devi. So saying in the Bengali song, Ek din prabhate uthiya, anchala dhariya, nani de ma boli kande. Ek din prabhate uthiya, anchala dhariya, nani de ma boli kande. Ek din prabhate uthiya, anchala dhariya, nani de ma boli kande. Dekho dekho asi, jatana devasi, amara gauranga chande. Dekho dekho asi, jatana devasi, amara gauranga chande. Are prabhate uthiya, Anjala dhariya, prabhate uthiya, Anjala dhariya, nani de ma boli kande, nani de ma boli kande. Khudar jalay pran jay ma,
दे दे माननी दे, खुदार जलाए प्राण जाए माँ, दे दे माननी दे। एक दिन प्रभाते उठिया अंचल धरिया, ननी दे माँ बोली कांदे। एक दिन प्रभाते उठिया अंचल धरिया, ननी दे माँ बोली कांदे। अरे आमी नहीं गोआलिनी, कोथा पाबो ननी, आमी नहीं गोआलिनी, कोथा पाबो ननी, आमी नहीं गोआलिनी, कोथा पाबो ननी। एक से विषम होइल, ए जैसे विषम होइल। Mother Sachi Devi, she called out all the residents of Nadia. Así que en esta canción bengalí, Madre Sachi Devi está llamando a todos los residentes de Nadia. Hey, residents of Nadia, come in my house. Y les dice, hey, residentes de Nadia, vengan a mi casa. Now big calamity has come in my house. Ahora ha sucedido una gran calamidad en mi hogar. How can I solve this calamity? ¿Cómo voy a poder calmar esta calamidad? Listen, the residents of Navadip. Así que escuchen, residentes de Navadip. देखो देखो आसी जतन नदीवासी, हमारे गौरांग चांदेर. Now my Gaur Sundar, how is stubborn, baby stubborn. Ahora mi Gaura Sundar está muy insistente. देखो देखो आसी जतन नदीवासी, हमारे गौरांग चांदेरी. प्रभाती उठिया अंचल धरिया. Early in the morning, he waked up and pulled my sari. Él se levantó temprano por la mañana y vino y jaló mi sari. Baby, pulled my sari. And saying, Mom, I'm very hungry. Y dijo, mamá, tengo mucha hambre. Then mother Sachi Devi said, take sandesh, other sweet. Y entonces Madre Sachi Devi dijo, ten sandesh o otros dulces. Understand? In Bengal, many kinds of sweets are also there. En Bengala hay muchos tipos de dulces. Understand? That is called sweets with coconut. That is called narikal sandesh. Entonces hay unos dulces que tienen leche de coco, esos son es un tipo de sándwich. Coco rallado. Understand? Coconut, grinding, mixed with sugar, then you can make very nice, beautiful laddu. Entienden, coco rallado se mezcla con azúcar y con eso se puede hacer un helado muy dulce. Understand? Could you make or not? Could you make? Very nice. So Mother Sachi Devi, she told, take this coconut sandesh, coconut sweet. Así que Madre Sachi Devi dijo, toma este dulce de coco. Very sweet. But baby Nimai, no, I don't want. I don't want coconut sandesh, coconut laddu. Muy dulce, pero el bebé Nimai dijo, yo no quiero ningún sándwich de coco, yo quiero mantequilla. I want only butter, nani. Solamente quiero mantequilla. Nani deva bali kande. Nani means butter, fresh butter you give me. Entonces nani significa mantequilla fresca. Then Mother Sachi Devi, she told, I am not the wife of cow milk. Y entonces Madre Sachi Devi le dijo, yo no soy la esposa del lechero. So where I will get butter? Así que ¿de dónde voy a sacar mantequilla? I am Brahmani, wife of Brahmana. I am Brahmani. Le dijo, yo soy una brahmana, la esposa de un brahmana. You understand? Just to wait, keep patient. ¿Entiende? Le dijo, solamente ser paciente. When sun will rise, then I will go the house of milkman and bring butter for you. Cuando el sol salga, entonces iré a casa del lechero y te traeré la mantequilla. But Nimai, baby Nimai is very stubborn in his own world. Pero el bebé Nimai sigue muy insistente. And saying, Mom, I am very hungry. I cannot survive my hunger. Y dice, mamá, estoy muy hambriento. No sé qué hacer, no voy a sobrevivir a esta hambre. Maybe I will die. Dijo, tal vez me muera. When Nimai used this word, Mom, I will die.
Then Sochimata, she's crying. Eh? Y entonces cuando Nimai dijo, tal vez yo me muera, entonces en ese momento Madre Sachi comenzó a llorar. Because I cannot tolerate my hunger. Dijo, porque yo no puedo tolerar el hambre. So Nimai buji bajme nare. Sochimata, she's singing this song, saying, Dekho dekho asi jatana devasi amara gauranga chande. Dekho dekho asi jatana devasi amara gauranga chande. Are prabhate utiya Anchala dhoriya nani de ma boli kande, nani de ma boli kande. Khudar jalay pran jay ma, de ma nani de. And you might continue, use this word. Khudar jalay pran jay ma. My life here almost coming out. I cannot tolerate my hunger. Give me only butter, nani, not other thing, other than this. Así que en esta canción Nimai le dice a su madre, mi vida casi se está saliendo de mi cuerpo, no puedo sobrevivir del hambre. Their mother Sochi Devi, she is crying. Baby is crying, or mother Sochi Devi, she is crying. Both. Entonces Madre Sachi Devi comienza a llorar, el bebé está llorando y también ella está llorando. So saying, Dekho dekho yasi jatana devasi amara gauranga chande. Eki visama hoila. Big calamity has come in my life. Ella está diciendo en esta canción, una gran calamidad ha llegado a mi vida. What will I do now? Ahora qué voy a hacer. Nimai is crying and crying and crying and rolling on the dust. Pero Nimai sigue llorando y llorando y revolcándose en el polvo. Gaura Lila. Sundar, very beautiful. Suneche Purane Nandera Bhavane Esechila Krishna Rai. Continue Mother Sochi Devi. She is saying, I heard from Srimad Bhagavatam in the house of Nanda Maharaj, Krishna came. Y entonces Madre Sachi Devi responde, yo escuché que en el Srimad Bhagavatam que en la casa de Nanda Maharaj y Madre Yashoda. And Krishna, he was very stubborn in his own words also. Krishna vino y también era muy insistente con sus palabras. Understand? Once Mother Yashoda, entonces en una ocasión Madre Yashoda, she was feeding her breast to baby Krishna. Empezó a alimentar con su pecho al bebé Krishna. In the meantime, baby Krishna, stopped taking the breast of Mother Yashoda. En ese momento, el bebé Krishna se detuvo de tomar del pecho de Madre Yashoda. And then baby Krishna, he saw on the sky. Y entonces en ese momento el bebé Krishna vio en el cielo. And baby Krishna told, Mom, I want to take the butter on the sky. Y dijo, mamá, quiero tomar esa mantequilla que está en el cielo. Give me that butter. Dame esa mantequilla. Baby stubborn, anything is coming in his mind can speak. Y los bebés son muy insistentes, cualquier cosa que les viene a la mente la dicen. Their mother said, no, this is not the butter. Y entonces Madre Yashoda le dijo, no, eso no es mantequilla. But baby Krishna said, no, I want that butter, you give me. Pero el bebé Krishna le dijo, no, mamá, yo la quiero. Sometimes baby stubborn is very strong. Cuando los bebés son muy insistentes, esto es muy fuerte. Because baby is very innocent. Porque los bebés son muy insistentes. No, I want that butter. Y le dijo, no, yo quiero esa mantequilla. Mother should take this butter, fresh butter in my house, take this butter. But no, I want that butter. Y entonces Madre Yashoda le dijo a Krishna, no, toma esta mantequilla de mi mano. Y le dijo, no, yo quiero esa que está arriba. You understand? What butter? The moon. Fresh. No, I want that butter. Y ¿entienden qué mantequilla Krishna quería? En realidad era la luna lo que él quería.
Then Mother Yashoda is thinking what to do now. Y Madre Yashoda dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Baby is crying. El bebé estaba llorando y llorando. Mother Yashoda, she has so much love and affection with Krishna. Y Madre Yashoda tiene mucho amor y afecto por Krishna. Understand? As like cow, licking the cup with her tongue. Entonces, por ejemplo, como cuando las vacas lamen a sus becerros. This is true or wrong? Understand? This example, cow, she has so much love and affection with her baby calf. Licking. ¿Entienden esto? Cuando las vacas tienen mucho afecto por sus becerros, comienzan a lamer. Understand? Why am I thinking? Because Mother just has so much love and affection with Krishna. Entonces digo esto porque Madre Yashoda tiene mucho amor y afecto por Krishna. Other person will be slapped. Hey, sit down. Otro tipo But de Mother persona says not. le hubiera dado un golpe y le hubiera dicho, hey, Mother can't to beat her baby. pero las mamás no pueden pegarle a sus bebés. Embracing, kissing, no. Los abrazan, los besan. So in the same way, Mother Yashoda, she's thinking what will do now. De la misma forma, Madre Yashoda dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Krishna is saying, I want that butter. That means moon. Krishna decía, yo quiero esa mantequilla y se refería en realidad a la luna. Then Mother Yashoda thinking, okay. Entonces Madre Yashoda le dijo, ok. Then Mother Yashoda brought one pot. Y entonces Madre Yashoda And trajo una olla. That pot full of the water. Y esa olla estaba llena de agua. Then moon reflected in the water. Y en ese momento la luna se reflejó en el agua. Then Mother says, hey, take this butter here. Same butter, here, inside the pot. Y entonces Madre Yashoda le enseñó la olla a Krishna y le dijo, mira, tómate esta mantequilla. Y en realidad era el reflejo de la luna en el agua. Baby very innocent, no? Los bebés son muy inocentes. They may be thinking that butter is coming inside my pot. Y tal vez están pensando que esa mantequilla está en realidad en la olla. And he's saying, oh, yes, my mother, I want to eat this butter. Y entonces Krishna dijo, oh sí madre, yo quiero comer esta mantequilla. But how possible you would touch or catch the reflection of the moon in the water? Pero cómo iba a ser posible que él agarrara el reflejo de la luna en el agua. Baby Krishna again and again tried to catch the butter under the water. Y el bebé Krishna trataba una y otra vez ahora de agarrar la mantequilla que era el reflejo de la luna. But the reflection, how possible you catch? Pero era un reflejo, ¿cómo es posible agarrar el reflejo? Baby said, yes, this butter. I will eat. They're not coming. Y Krishna le hacía así, me voy a comer la mantequilla, y lo agarraba y solo no la podía agarrar. Then baby said, Mom, you cheat me. Y entonces el bebé Krishna le dijo a su mamá, me estás engañando, mamá. Why is this butter not coming in my hand? ¿Por qué es que esta mantequilla no la puedo agarrar con mi mano? And you cheat me. Tú me engañaste. Give butter. Me dijiste que era mantequilla. The reflection of moon, how possible you catch in the water? Possible? ¿Y cómo es posible que puedas agarrar el reflejo de la luna en el agua? Not possible. No es posible. Foolish person is thinking, I will catch the reflection of the moon. Solo las personas tontas piensan que pueden agarrar el reflejo de la luna en el agua. You understand? ¿Entienden? Once in the winter time, very cold. En una ocasión era invierno. Night time, coldest. Y era una noche muy fría. And midnight, ya era medianoche. The full moon on the sky. Y había una luna llena en el cielo. That full moon reflected in the water of the river. Y esa luna llena se reflejaba en el agua del río. Some monkeys, they are thinking, oh, today is very cold. How the sun under the water? Y unos monos que estaban ahí estaban diciendo, hoy es un día muy frío, ¿cómo es posible que el sol se esté reflejando en el agua? Maybe moon fell down in the water of the river. Los monos pensaron que tal vez la luna se había caído en el agua del río. So moon is suffering from the cold. Y dijeron tal vez la luna está sufriendo el frío. We have to help the moon.
how to come out from the water. Y dijeron, tenemos que ayudar a que la luna salga del agua. So monkeys, they are thinking, we have to help the moon have to come out from the water. Y los monos dijeron, tenemos que ayudar a sacar la luna del agua. Then monkeys, they are thinking, how we will take out the moon under the water. Y los monos dijeron, ¿cómo vamos a sacar la luna del agua? Then monkeys, they are very clever, Police. Los monos que son muy inteligentes. Okay, one monkey, old monkey told, okay, I am holding the branches of the tree. Dijo, okay, yo estoy sosteniendo una rama. So another can hold my another leg, hand. Y dijo, el otro puede agarrarse de mi pierna y de mi mano. In this way, 3, 4, 5, 6, go under the water. Then you can catch the moon and take out. This Y de simple. esta forma podemos hacer una cadena de 5 o 6 monos para agarrar la luna y luego sacarla. In this way, monkeys one by one, holding to each other and going to the water. Y de esta forma los monos se fueron agarrando uno a los otros hasta que formaron una cadena que llegó hasta el agua. And in the moment, the branches of the tree and break and fall down all in the water. Y en ese momento se rompió la rama del árbol y todos se cayeron al agua. Foolish monkey. ¿Entienden? Los monos eran tontos. They are thinking, monkey, moon fell down in the water, so we can help to moon. Ellos pensaron que la luna se había caído en el agua y que podían ayudar a la luna. So now coming in the why because the baby is thinking, that moon, that means that butter here inside the pot. ¿Por qué les digo esto? Porque el bebé está diciendo, tal vez la luna está dentro del agua. So for the baby Krishna is trying to take the butter. Actually, that is a reflection of the moon. How possible to take? Y por esto el bebé Krishna está tratando de agarrar la mantequilla en el agua. So baby Krishna told to Mother Yashoda, oh, you cheat me, you are not giving the butter. Así que el bebé Krishna le dijo a Madre Yashoda, tú me engañaste, esto no es mantequilla. Then Mother Yashoda told, hey baby Krishna, listen. Y entonces Madre Yashoda le dijo, hey bebé Krishna, escucha. Because this butter completely and contaminated with the poison. Y le dijo, escucha bebé Krishna, esta mantequilla en realidad está contaminada con veneno. Then Mother Yashoda told, baby, look, in this butter, you have, look at it, black spot or not? Y entonces le dijo, mira, bebé, asómate a esta mantequilla, ¿a poco no ves aquí que hay cosas negras? In the moon, black spot, you were saying? ¿Han visto los hoyos de la luna que son como negros? And same way, Mother said, look, had the black spot. Black spot means the poison in there. Y le dijo, mira, en estos agujeros negros que se ven aquí, esto significa que aquí está el veneno. If you take this and butter, black spot butter, then you will be sick, you will become sick. Y le dijo, y si tú te comes, entonces, comes mantequilla de estos agujeros negros, entonces te vas a enfermar. For this I am saying, hey baby Krishna, don't take this butter. Y entonces por esto es que bebé Krishna no debes de agarrar esta mantequilla. Then baby Krishna asked Mother, how possible this the poison coming in this butter? Y entonces el bebé Krishna le dijo a su madre, hey mamá, ¿cómo es posible que venga el veneno aquí, en esta mantequilla? Then Mother Yashoda told, listen baby Krishna. Y entonces Madre Yashoda le dijo, escucha bebé Krishna. Once, demigod and demon, they churned ocean. En una ocasión, los demonios y los semidioses batieron el océano. And then, what is called? Poison came. Y entonces en ese momento salió el veneno. And poison came from the ocean. El veneno salió del océano. Then after a few minutes, then also Amrit, that's nectar, the butter came. Y después de unos minutos salió el Amrit, el néctar. And for this regard, this butter contaminated with the poison. Y es debido a esto que esta mantequilla está contaminada por el veneno. They said, mom, you are saying this is true. Y entonces Krishna le dijo, oh sí mamá, esto que dice sí es cierto. I don't want to eat this butter. No. No quiero comerme esta mantequilla, llévatela. Throw this one. I don't. Aviéntala, tírala. Balavindavan Vihari. But here, same thing, Mother Yashoda. Sachi Devi, she is saying this same katha. I heard from Srimad Bhagavatam. Krishna, he came in the house of Mother Yashoda and he was very stubborn to eat butter.
Y entonces de la misma forma Sachidevi está diciendo este kata. Ella dijo, yo escuché en el Srimad Bhagavatam que Krishna le pidió mantequilla a su mamá y era muy insistente. But Mother Yashoda cheated to baby Krishna. Pero Madre Yashoda engañó al bebé Krishna. But how will to cheat my baby Nimai? ¿Y cómo yo voy ahora a engañar a mi bebé Nimai? You understand? So saying this big calamity has come. Entonces por eso dice ella, una gran calamidad ha llegado. Now my baby Krishna, baby Nimai is saying, no mother, I want butter, noni, this time. Y por eso le está diciendo el bebé, no mamá, yo quiero mantequilla ahora. So what will do now? Así que ahora, ¿qué hay que hacer? So saying, dekha yasi, jatana devasi, amara gaurang chandi. और एक दिन प्रभाते उठिया अंगिना दाड़ाइया त्रिभंग होइया सेजे मुरली बाजाए. Mother Sachidevi, she told, one day early in the morning, my baby Krishna wakes up and also stood in my courtyards, 3 and 4, and start to play the flute. Entonces Madre Sachi dijo, un día tal vez Krishna venga aquí a mi casa y me empieza a tocar la flauta en su pose tribanga. Who? Trifot? No, who is it? एक दिन प्रभाते उठिया अंगने दाड़ैया त्रिभंग होइया सेजे मुरली बजा. Mother Yashoda, Mother Sachidevi, she is saying, one day early in the morning, my baby Nimai wakes up and manifests 3 and 4 and plays flute. Perdón, entonces aquí en este verso dice, Madre Sachidevi, un día yo me desperté por la mañana y mi bebé estaba ya despierto. En ese momento se encontraba en la forma de Tribanga Lalit como Krishna. Then I became very surprised. How possible my baby Krishna, baby Nimai, he is playing flute. Y entonces yo me quedé sorprendida y dije, ¿cómo es que mi bebé Nimai está tocando la flauta? And when Nimai also 3 and 4, Tribhanga Lalit. Y Nimai estaba en la pose de Tribanga Lalit. Then I became very surprised. This baby Nimai, is he Krishna? Y me quedé muy sorprendida y dije, ¿acaso será mi bebé Nimai Krishna? Or it is my some illusion? ¿O es una ilusión? She's saying, Ek din prabhate uthiya, angna dadaiya, tribhanga hoiya, seje murali bajaye. তাই মনে হয় একই কৃষ্ণ নাহি হয়. So Mother Sachidevi is thinking, my Nimai, is he Krishna? Así que Madre Sachidevi está pensando aquí si su bebé Nimai es Krishna. Then she said, it is impossible because my Nimai, how possible he is Krishna? Dice, pero esto es imposible. ¿Cómo es posible que mi bebé Nimai vaya a ser Krishna? Krishna, he came in the cowherd family. Vino en una familia de vaqueros, de Vaishyas. Or my son Nimai, he is Brahman family. Y mi hijo Nimai apareció en una familia brahmana. So how possible my Nimai he will become Krishna? Así que cómo es posible que mi Nimai vaya a ser Krishna? But when Mother Sachidevi saw her baby Nimai 3 and 4 and playing flute. So for this regard his mind a little bit confused. Pero cuando Sachidevi se despertó y vio a su hijo Nimai en la forma de Tribanga Lalit tocando la flauta, su mente se confundió. Then Mother Sachidevi, oh, maybe this is my illusion. Y entonces Madre Sachidevi dijo, tal vez esta es una ilusión mía. This is not true. Esto no es cierto. Maybe it is my dream. Sapna. Tal vez este es mi sueño. Then sometimes Mother Sachidevi is thinking, maybe my son Nimai is Krishna, or something, maybe not. Entonces Madre Sachidevi dijo, tal vez mi bebé Nimai sea Krishna, tal vez no. That means Gaura is Krishna, Krishna is Gaura. Y esto significa que Gaura es Krishna y Krishna es Gaura. So Krishna, one name is Gaura Krishna. Y también un nombre de Krishna es Gaura Krishna. Gaura Krishna, or Krishna Gaura. Gaura es Krishna y Krishna es Gaura. Bolo Vrindavan Vihari Lal ki Jai Jai Shri Ram.
यही लीला स्मर और गाओ कृष्ण नाम अचिराते कृष्ण प्रेम पाविक प्रेम धाम Bhaktivinoda Thakur saying, and in this way you chant holy names and remember Gaura Katha and Gaura Lila and Krishna Lila, Gaura Govinda Lila. Así que de esta forma Srila Bhaktivinoda Thakur está diciendo, de esta forma tienes que recordar el Gaura Katha, tienes que recordar el Gaura Lila, que es el Krishna Lila. So this is the process to chanting holy names. Y ese es el proceso para cantar los santos nombres. Bhalo Sajanandani Gaur Hari Ki, Bhalo Gaura Gaura.